Muy buenas tardes, profesor Freddy Hernando. Soy Juan José Cardeñosa y en esta ocasión le vengo a presentar el foro número 4 de este periodo académico. El tema de este foro es geometría. Geometría. El tema de este foro es sólidos, figuras sólidas y hallar volúmenes y áreas con base en la información. Tenemos cinco, bueno, en realidad son 6 puntos, porque en la pregunta número 2 hay 2 puntos que se resuelven en base a la misma información. Vamos a darle solución a la pregunta número 1. En la pregunta número 1 dice que Margarita debe calcular el área del cuadrado que se muestra en la figura. Para calcular el área del cuadrado, primero se tiene que calcular eh, los lados, que en este caso es raíz de 2. Y como los lados de un cuadrado son iguales, entonces se multiplicaría raíz de 2 4 veces y eso nos daría 4 raíz de 2. Esa más o menos sería el área del cuadrado, pero eso no es lo que nos preguntan. Aquí nos dan un procedimiento, pero este procedimiento no tiene nada que ver con lo que pregunta el problema. Aquí nos dan la información de cómo obtuvieron la hipotenusa, que es lo que se necesita para hallar realmente el área del cuadrado. Pero acá nos dicen que cuál es el valor del cateto X. Es decir, tenemos que hallar este valor. Para hallar este valor, solamente se tiene que aplicar un problema simple, un problema básico de teorema de Pitágoras. Aquí ya tenemos el valor de la hipotenusa y el valor de un cateto. Aquí la fórmula del teorema de Pitágoras es c al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a catetos al cuadrado y los catetos al cuadrado se suman. Entonces vamos a calcularlo con ese procedimiento que usted puede ver a continuación, enseguida de la figura. Entonces la raíz de 2 al cuadrado se cancela, raíz con raíz, eso nos queda 2. 1 al cuadrado es 1 y el cateto que necesitamos hallar. Esto se pasa al otro lado a restar. El 2 pasa a restar con el 1 y el b al cuadrado pasa al otro lado. La raíz de 2 menos 1 es raíz de 1 y como resultado tenemos 1. Aquí ya tenemos la respuesta, entonces el valor del cateto X es igual a 1. Este es solamente un recorderis y solamente aplicamos el teorema de Pitágoras en un problema simple. Lo único que cambia es que acá hay un radical. Es lo único que cambia, pero en sí todo este problema simple se resuelve con el teorema de Pitágoras, ya que estamos trabajando con cuadrados. Cuando estamos trabajando con cuadrados se aplica esta misma fórmula, pero si por ejemplo fuese un rectángulo o un triángulo, ahí sí tendríamos que aplicar otra fórmula, pero estamos trabajando con cuadrados. Entonces la respuesta es la A, que es 1. Vamos con la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos piden hallar el volumen de la pirámide. Aquí nos dan dos figuras, un prisma y una pirámide, que es la que estamos viendo en la figura de abajo. Para hallar el volumen de un prisma se tiene que multiplicar el área de la base por la altura. Y para hallar el volumen de la pirámide es igual a 1/3 del área de la base por la altura del prisma, de la pirámide, perdón. Entonces, aquí solamente nos interesa el volumen de la pirámide, ya que nos dan el dato que nos interesa, que es el volumen del prisma. El volumen del prisma es de 810 centímetros cúbicos. Ya teniendo esta información, solamente se hace con la fórmula del volumen del prisma para hallar el volumen de la pirámide. Aquí, como tanto el volumen del prisma como el volumen de la pirámide es igual, área de la base por la altura, sino que la diferencia está en el 1/3 del volumen de la pirámide
ya que en el volumen de la pirámide es la tercera parte del área de la base por la altura. Es básicamente la misma fórmula. Entonces, como ya tenemos el volumen del prisma, se suprime esto y se reemplaza por este valor. Aquí se hace la respectiva división, hallando la tercera parte de 810, que en este caso es 270. Eso quiere decir que el volumen de nuestra pirámide es de 270 centímetros cúbicos. Para concluir este ejercicio, se hace un resumen de lo que acabamos de hacer. Entonces, como ya tenemos la fórmula, tanto el volumen del prisma como el volumen de la pirámide es área de la base por la altura, solamente se suprime esto ya que tenemos este dato, sino que la diferencia entre las dos es que el volumen de la pirámide es la tercera parte del área de la base por la altura. Entonces, esto se suprime porque ya lo tenemos. Entonces, solamente se halla la tercera parte de 810 y eso nos queda como 270 centímetros cúbicos. Esa es nuestra respuesta al ejercicio 2,1. Vamos con la pregunta 2,2. En la pregunta 2,2 nos dicen cuáles bases no tienen la misma área. Entonces, nos dan 4 opciones de respuesta, en las cuales nos dan 2 figuras con sus respectivos valores de sus lados. Entonces, tenemos en la A 2 cuadrados con los mismos lados y las mismas alturas. Base por altura es igual a la área de un cuadrado. Entonces, nos piden hallar cuáles bases no tienen la misma área. Es decir, que tenemos que hallar el área de cada figura y mirar cuál figura no tiene la misma área. Entonces, esto es fácil. El área de un cuadrado es igual a la base por la altura. 4 por 4, 16. Como son iguales, tienen la misma área. Entonces, por lo tanto, la opción A no sería porque las dos figuras son iguales y por lo tanto sus áreas también. La opción B dice que tenemos un cuadrado y un rectángulo de 2 por 8, de 8 por 2, perdón. Entonces, el área de un rectángulo es base por su altura. La altura del rectángulo es 2, la base del rectángulo es 8. 2 por 8, 16. Y por lo tanto, la misma fórmula aplicaría para el cuadrado, que es base por la altura. 4 por 4, 16. Entonces, tanto el rectángulo como el cuadrado tienen la misma área, que es 16. Como podemos concluir que tanto la opción A como la opción B no serían porque tienen la misma área. Entonces, la opción C, solamente nos quedan la opción C y la opción D. Miremos el área del rectángulo y el área del triángulo, teniendo el valor de su punto medio. Entonces, por decirlo así, no sé si estaría en lo correcto. Entonces, el área del rectángulo es base por la altura. Es decir, que la base del rectángulo es 8 y la altura es 2. Es decir, que es un triángulo 8 por 2. Eso quiere decir que el área de este rectángulo es 16. 8 por 2, 16. Ahora vamos a calcular el área de este triángulo dividiendo sobre 2, ya que solamente como está partido por la mitad se divide entre 2. Entonces, 4 por 8, 32, perdón. 4 por 8, 32 sobre 2 y eso nos da 16. Eso quiere decir, perdón, por aclarar, la fórmula para hallar el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces, multiplicamos la base, que es 8, por la altura del triángulo, que es 4. 4 por 8, 32, dividido 2, eso nos da 16. Eso quiere decir que tanto la opción A como la opción B como la opción C tienen la misma área. Y por descarte nos quedaría la opción D, que es la opción correcta. Entonces tenemos un cuadrado y un triángulo como la opción C. Pero la diferencia es que tienen diferente área. El área de este cuadrado es 16, base por altura, 4 por 4, 16. Y la base de este triángulo, que es base por altura dividido 2, ya que tenemos la base y la altura, entonces sería multiplicar 2 por 8, que es 16,
dividido 2, 8. Eso quiere decir que el cuadrado tiene un área de 16 unidades cuadradas y el triángulo tiene un área de 8 unidades cuadradas. Eso quiere decir que nuestra opción correcta es la D, ya que no coinciden sus áreas. Vamos con la pregunta número 3. En la pregunta número 3 tenemos un cilindro. Tenemos el rectángulo del cilindro, que es 6 pi centímetros de base y 5 centímetros de altura. Y tenemos el valor del radio de sus circunferencias, que es de 3 y 3 respectivamente. Tienen el mismo radio. Entonces, de esta pregunta nos dicen hallar el área del desarrollo plano de este cilindro. ¿Qué quiero decir? Hay que hallar el área total de este cilindro, teniendo en cuenta el área de un rectángulo y el área de un círculo. Como tenemos dos círculos, esto va a ser multiplicado 2 veces. Entonces, armando nuestra formulita, el área total de este cilindro sería sumar el área del rectángulo y el área de los dos círculos. Entonces, acá tenemos ya el procedimiento. Sería área total es igual a 6 pi centímetros, que es la base, por 5, que es la altura. Acá tenemos el área del rectángulo, que es 6 pi por 5, y le sumamos el área de los dos círculos, que es 2, entre paréntesis, pi por 3 al cuadrado, que es el radio al cuadrado. Es decir, como tienen el mismo radio, solamente sería multiplicar esto 2 veces. Entonces, 6 por 5, 30. 6 pi por 5 es 30. 30 pi más 2 pi, 2 por pi, 2 pi, y 2 por 3 al cuadrado sería 9, ya que 3 al cuadrado es 6. Y esto se multiplica por 2. Entonces, no, mentira. 3 al cuadrado es 9 y se multiplica. Entonces, ya teniendo estos valores, en el área total sería sumar 30 pi, que es el área del rectángulo, más 18 pi, que es el área de los dos círculos sumadas, multiplicadas, y eso nos daría el resultado. Entonces, la suma de las dos áreas es igual a 48 pi centímetros cuadrados. Eso quiere decir que nuestra opción correcta en este caso sería la opción C, 48 pi centímetros cuadrados. Vamos con la pregunta número 4. Tenemos 3 recipientes. Nos piden hallar la afirmación correcta. Entonces, hay un recipiente esférico, un recipiente cilíndrico y un recipiente cónico. Aquí tenemos las fórmulas de los respectivos volúmenes de cada recipiente. El volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. El volumen del cilindro no lo tenemos, solamente tenemos el valor de su área, que es igual a pi por radio al cuadrado por h. Cabe resaltar que para que un volumen sea un volumen, su radio tiene que estar expresado al cubo, ya que los volúmenes trabajan con unidades cúbicas, centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos, etc. Eso quiere decir que el radio, en este caso, como trabajamos con circunferencias, el radio tiene que estar expresado al cubo. Por lo tanto, esta sería nuestra formulita para hallar el área. Pero nos dan el valor de la altura, que es igual a 2 veces el radio. Eso quiere decir que ya podemos, a partir de la altura, podemos calcular la fórmula para hallar el volumen. Entonces, el volumen del cono es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado, que es igual a 4 veces la altura, 4 veces el radio. Entonces, ya teniendo estos valores, procederemos a hacer la multiplicación de estas fórmulas para hallar la fórmula del volumen. Se multiplican los valores de los volúmenes
2 y 3. Eso quiere decir que para hallar el volumen del volumen 2, de la figura 2 del cilindro, el volumen del cilindro sería igual a pi por 2, 2pi, y radio al cuadrado por radio es igual al radio al cubo. Eso quiere decir que el volumen 2 es igual a 2pi por radio al cubo. Y el volumen 3 es igual a 4 por 1, 4 sobre 3. 4 por 1, 4 sobre 3. Y sería igual a 4 tercios de pi por radio al cuadrado por r es igual a radio al cubo. Eso quiere decir que tanto el volumen 1 como el volumen 3 son iguales. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la capacidad del volumen 1 es igual a la capacidad del volumen 3. La respuesta correcta sería la opción D. Vamos con la pregunta número 5. En la pregunta número 5 tenemos una caja. Una caja con 2 lados iguales. Tiene en total 4 lados iguales. ¿Qué quiero decir con eso? Que tiene 2 caras iguales, 2 lados iguales y 2 tapas iguales, por decirlo así. Nos dan unas condiciones. El ancho vale X, la altura vale 2X y el largo vale 4X. Ya teniendo estos valores podemos hacer las respectivas ecuaciones y darle solución para hallar el área superficial total, para hallar el volumen de la caja. Entonces, primero hay que hallar los valores de las áreas superficiales de cada cara. Entonces, aquí tenemos la primera cara en la caja, que es la caja frontal, que es un rectángulo. Aquí nos dicen que hay un largo y hay un ancho en esa cara. El largo vale 4x y la altura vale 2x. Aquí tenemos ya los valores del largo y del ancho, que es 4x y 2x respectivamente. Como son dos caras, se multiplica por 2. 2 veces 4x por 2x, que eso nos da 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, y 8 por 4, no mentira, no, lo hice mal, perdón, qué pena, 2 por 4, 8, 8x y 8 por 2, 8x por 2 nos da 16x. Entonces ya tenemos el área superficial de la cara frontal de la caja. Ahora vamos a hallar vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con los diferentes valores y con las diferentes caras de la caja. Vamos entonces a hacerlo. Ya teniendo aquí el resto de caras que faltan la tapa de la caja y la parte de abajo, que son lo mismo, un rectángulo, y las caras laterales de la caja. Vamos a calcular el área superficial de las caras de arriba y de abajo, que van en lo mismo. Entonces, son el mismo rectángulo. Tenemos un largo y un ancho. El largo vale 4x, el ancho vale x. Eso quiere decir que el área superficial de esta cara, como son dos tapas, se multiplica por 2. Y eso nos da 4x por x, nos da 4x al cuadrado. Y eso nos da 2 por 4, 8, que nos da 8 x al cuadrado, que eso sería la área superficial del rectángulo de la cara de arriba, de la tapa de la caja. Esa sería el área superficial. Ahora vamos a calcular el área superficial de las caras laterales. Como hay dos caras laterales, la de la derecha y la de la izquierda, vamos a hacer el mismo procedimiento, multiplicar por 2 y hallar el ancho y el alto. Ya tenemos dos valores, el ancho que vale x y la altura que vale 2x, se multiplica por 2. 2x por x da 2x al cuadrado,
y 2 por 2x al cuadrado da 4x al cuadrado. Entonces, ya tenemos estos valores. Como el área superficial es de 700 centímetros cuadrados y nos pide hallar el volumen, vamos a hallar el área superficial total. ¿Qué quiero decir? Como ya tenemos el área superficial, vamos a hallar el área superficial total. Eso quiere decir que tenemos que multiplicar las áreas superficiales de las caras, de las caras laterales, de la tapa de la caja y de las caras frontales, y eso nos tiene que dar 700 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que 16x al cuadrado más 8x al cuadrado más 4x al cuadrado es igual a 700 centímetros cuadrados. 16 por 8 por 4 nos dan 28x. Ah, no, mentira. Se tiene que sumar estos valores. Disculpe. Entonces, estos valores se suman. 16 más 8 más 4 nos da 28. Ese valor lo igualamos a 700 centímetros cuadrados. Entonces, 16 más 8 más 4, que es la suma de las áreas superficiales de las caras de la caja, en total, que son 6 caras, porque 2 por 4, 2 por 2 por 2 es 6, se suman 2, 4, 6, entonces la caja tiene 6 caras, se suman esas caras y eso nos da 28x, que es igual a 700 centímetros cuadrados. Para hallar el valor de x al cuadrado tenemos que despejar. 28 pasa a dividir al otro lado. 700 dividido 28, eso nos da 25. Entonces, ya teniendo el valor de x al cuadrado, vamos a hallar el valor de x sacándole la raíz y despejando el cuadrado. El valor de x es igual a la raíz de 25 y la raíz de 25 es 5. Ya tenemos el área superficial total, que nos permitirá hallar el volumen total, cuya fórmula es igual al lado por ancho por alto. Eso quiere decir que ya tenemos los valores del largo, del ancho y de la altura. Como ya tenemos esos valores, nos resta despejar y hacer la multiplicación. El valor del largo es igual a 4. El largo es 4 y x es 5. Entonces, 4 por 5 por el ancho que es x es 5. Y hallar el alto, que es 2x, x es 5. Y eso se multiplica 20 por 5 por 10. 4 por 5, 20, 5 y 2 por 5, 10. 5 por 10 por 20 nos da 1000. Y eso es nuestra respuesta. Ya hallando el valor de x, podemos hallar el área total, el volumen total, que es de 1000 centímetros cúbicos. Ya teniendo la respuesta al ejercicio, me permito despedirme. Muchas gracias por ver mi foro. Espero que le guste y haya entendido mi explicación. Y nos vemos en el foro número 5.